Qué bueno que siguen con nosotros en el repaso y tenemos ahora el honor de estar acompañados del doctor Víctor Turbí, un reconocido jurista de nuestro país con quien vamos a abordar importantes temas de, obviamente, Maxi, del área jurídica. Así que, doctor, por fin lo tenemos aquí después de varios intentos. Buenas, buenas y buenas a los amigos televidentes. Para mí de verdad un placer inmenso y gracias por la oportunidad. Muchos temas, doctor, comenzando con que esta semana se extendió la legislatura. No fue suficiente, no fueron suficientes los 150 días de legislatura ordinaria y hubo una convocatoria del Poder Ejecutivo para eso. Y me gustaría saber, usted como jurista, que diferente a uno, que uno lee sobre leyes, pero no anda metido en ese ambiente 24/7, ¿cuáles iniciativas deberían ser priorizadas por el Poder Legislativo en este tiempo? Bueno, sí, entiendo que es un paso importante, casi siempre en los últimos años se acostumbra a hacer y es con el objetivo principal de poder pues avanzar en algunos proyectos que no fue posible sancionar, aprobar y que el Congreso finalmente pudiera pues aprobarlo. En esta última semana se habló mucho de la aprobación de la ley de la Cámara de Cuentas. Pienso que fue un avance, ya no se hace menester para esta, pero hay algunos proyectos interesantes que parecería que se tiene el interés de que sean aprobados. En sentido general, habría que ver en cuáles ellos van a hacer énfasis últimamente, pero entiendo que es positivo para el Congreso y para el país en sentido general. Cámara de Cuentas, precisamente un proyecto que se aprueba en medio de una crisis, en una Cámara de Cuentas que ha sido designada y que ha sido infuncional, que ha venido de escándalo en escándalo. Y no ha llenado las expectativas. No, y que se habla de un juicio político. Su opinión en relación a todo lo que se ha dado a nivel de Cámara de Cuentas y qué usted entiende que debe hacerse en este momento. Bueno, en primer lugar pienso que la iniciativa que se ha aprobado hasta ahora en el ramo legislativo podría ser interesante en algunos aspectos, porque tiene que ver más bien con el funcionamiento y algunas capacidades que podría tener ese órgano colegiado. Y sobre todo la distinción, que era una de las cosas que se cuestionaba hoy día, de la potestad que tiene el cuerpo como tal, que prácticamente para aprobar cualquier cosa tienen que ser todos los miembros. Y eso pienso que podría ser un gran avance que se hace constar en la ley, o más bien el anteproyecto que terminan de sancionar, y es distinguir que el presidente de la Cámara de Cuentas pues pueda tener algunas facilidades, potestades para poder aprobar o de alguna manera llevar a cabo algunos trámites que son propios de un órgano colegiado, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, la Junta, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Si bien es cierto que como cuerpo pueda tener esa potestad, no es menos cierto que debe tener una celeridad el cuerpo, y para ello entran muchas cosas desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de trámites sencillos, y que el presidente le puede dar salida y que esto no debe estar pues atado a lo que es el cuerpo como tal. Pienso que es uno de los primeros avances. En segundo lugar, finalmente estaría la parte que tiene que ver con el funcionamiento como tal, si se va a crear a la par un reglamento como es natural, y que el reglamento vendría a complementar algunos aspectos de esta ley si finalmente pues el Poder Ejecutivo la promulga. Algunos critican que esta ley indica que un organismo internacional debe auditar las auditorías que se hacen, y para muchos
de ahí sería una inconstitucionalidad porque se estaría cediendo soberanía. ¿Usted favorece esa opinión? Y los recursos también que hay que invertir en eso. Exacto, porque Además los organismos, claro, la gente está equivocada a veces con eso. Cuando nosotros vemos PNUD y esas cosas, eso hay que pagarlo. Eso no es gratis. Eso no es gratis, eso hay que pagarlo. Mayoría. Claro. Miren, en honor a la verdad, yo creo en la institucionalidad, en la fortaleza de las instituciones y en la medida que como Estado, que como país hacemos un esfuerzo, pues en esa misma medida los resultados podrían ser positivos. Es verdad que se podría acudir en un momento determinado a lo que es la colaboración institucional a nivel internacional, nacional también. Pero la Cámara de Cuentas en este caso y el Estado tienen que hacer un esfuerzo mayúsculo, en negrita y subrayado, por dar señales primero de confianza, de institucionalidad, de sostén, de creer en nuestras instituciones. Porque eso de salir rápidamente, pues a buscar auxilio frente a organismos internacionales que no siempre, como ustedes bien señalan, es gratis, claro, siempre claro, se cobra. Claro. ¿Y a qué precio? Así que yo apostaría de verdad de que tratemos de fortalecer nuestra institucionalidad y que amén de ello también tenemos un sostén constitucional, además que legal, que garantiza eso. Entonces vamos a apostar a eso y por vía de consecuencia estaríamos apostando al fortalecimiento de la democracia dominicana. Doctor, ¿procede en esta legislatura extraordinaria conocer el informe de la Comisión Especial de Diputados que favorece un juicio político? Porque ahora como que el informe está ahí, pero como que nadie sabe qué se va a hacer con él. Nadie lo quiere leer. Nadie lo quiere leer, no lo quieren poner en agenda. ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, en honor a la verdad, parecería que nuestro Congreso se ha visto atrapado con una realidad. Y dicen que no es lo mismo llamar a fulano que verlo llegar. Así es, así es, así es. Y no es prácticamente, digamos, cuestión de tiempo. Es cuestión de una situación real y que ellos en el fondo, pues muchos miembros del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, se han encontrado con ellos y lo han visto. Nosotros en día pasado decíamos con relación a eso, que si bien es cierto que los miembros de esa Cámara de Cuentas se encuentran en una situación, digamos, en dificultad y que la población pues demanda de algún cambio, no es menos cierto que la Constitución de la República del 2010 hizo una reserva de ley, específicamente, si la memoria no me traiciona, su artículo 115, a los fines de poder aprobar el Congreso, sancionar una ley en donde se pautara, se trazara los procedimientos específicamente para el juicio político. Entonces, si bien es cierto que podemos entender la población y los diferentes sectores que se han pronunciado respecto de esta Cámara de Cuentas, no es menos cierto que esto tiene que ver con un sostén de legalidad en el aspecto constitucional, pero no solamente para estos miembros, para toda aquella persona que ostente una función pública y que pueda ser objeto de juicio político. Hasta ahora, de llevarse a cabo un juicio político en contra de cualquier funcionario, llámese legislador, llámese presidente de la República, otro que pueda venir, o aquellos que serían o son designados de manera indirecta, ya sea por el Senado de la República o por el Consejo Nacional de la Magistratura, lamentablemente sería nulo. ¿Por qué nulo? Sí, y en esto un paréntesis. Sí. Porque si bien es cierto que la Cámara de Diputados tiene la facultad, sin discusión alguna, de poder investigar y si amerita acusar ante el Senado de la República para un juicio político y el Senado a su vez juzgar y poder, si entiende de lugar, sancionar
con lo que se llama la destitución de ese funcionario, esos funcionarios, y a su vez poder también inhabilitar o inhabilitarlos hasta por 10 años para participar en una función pública, no es menos cierto que la propia Constitución, cuando estableció esto, le dijo, lo pueden hacer, pero tienen que regular el procedimiento. Y lamentablemente, en estos casi 13 años que lleva esta Constitución de vigencia, no se ha podido aprobar esta ley. Entonces se podría decir... O sea que se está amenazando con una carabina vacía. Así mismo, y es lamentable porque eso sí daña el sistema no solo de partido, la credibilidad del Congreso. No, la institucionalidad. Claro. Doctor, o sea que no hay... No, exacto, o sea que no hay mecanismo en caso de que un funcionario público designado, como el Congreso pone a la Cámara de Cuentas, para uno revertir eso... En honor a la verdad, no. En honor a la verdad y de manera responsable, no lo hay. Y no lo hay de manera sencilla para tener quizá una mejor comprensión con los amigos televidentes. Desde 1963, las diferentes constituciones y modificaciones, haciendo énfasis en la del 94 hasta el 2010, todas las constituciones establecían el mismo mecanismo para el juzgamiento de juicio político de hoy día, con la excepción de que esas constituciones no decían si ese procedimiento que se llevaba a cabo iba a ser en virtud de una ley o de los reglamentos de cada cámara. Entonces, al no decirlo, el Congreso Nacional históricamente lo hizo con sus reglamentos. Con sus reglas, exacto. Y era válido, era entendible dentro de ese contexto. Ahora, posteriormente, la Constitución del 2010, de manera específica y clara, dice que esos procedimientos tienen que ser estipulados, tienen que ser plasmados en una ley. ¿Por qué? Porque esa propia Constitución trajo consigo algunos elementos interesantes. Por ejemplo, trajo consigo lo que es la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que no solamente es aplicable en el ámbito judicial, pero eso no lo dice Víctor Turbí, lo dice la propia Constitución en el artículo 69. Y sigue en ese mismo derrotero constitucional y dice su numeral 10 de ese mismo artículo 69, y será aplicable no solo en el ámbito judicial, sino hasta en el ámbito administrativo. Y el juicio político es un trámite político administrativo, claro, que inclusive después que termine, en este caso el Ministerio Público, si lo entiende, pudiera seguir investigando y acusar a cualquier funcionario de eso que pueda resultar en un momento determinado destituido. Entonces, ese es el tema. Y esto tiene que ver con un aspecto no solo del principio de legalidad, que el principio de legalidad es el sostén de toda decisión jurídica, decisión constitucional, como en el caso de la especie, y hasta decisión administrativa. Entonces no se queda ahí en el principio. Como principio no, es que la Constitución dice, lo pueden hacer, tienen facultades, pero lo deben hacer de tal o cual manera. O sea que pero no se ha hecho por desconocimiento de ellos, no se ha hecho por desinterés de las partes en este caso. ¿O qué es lo que pasa? Porque uno no entiende, de acuerdo a lo que usted explica ahora mismo, son los legisladores los que aprueban, crean leyes y demás. ¿Cómo no van a saber eso? Bueno, mire, en honor a la verdad, si yo estuviese con ustedes fuera de cámara, yo le diría que ha habido una negligencia, una despreocupación de parte del Congreso Nacional, porque una normativa de esa naturaleza, que no es solamente para estos miembros en cuestión que estamos mencionando. No. Usted quiere ver, y esto no es que quizás lo quisiéramos ver, que se le impute a un legislador para que usted vea, como ahí sí viene la reacción, que se le impute a otra clase de funcionarios para que usted vea cómo viene la reacción. Entonces, una normativa así,
debió de aprobarse, porque esa constitución del 2010, si bien es cierto que una constitución de avanzada, moderna, e incorporó institutos y figuras jurídicas y políticas interesantes, no es menos cierto que trajo consigo completar con otras leyes adjetivas o leyes orgánicas el espíritu y alcance de la misma. Entonces, cuando se ha hablado, claro que sí. Mire el ejemplo, exactamente. Popular, sin desperdicio. Usted habla de referéndum. El referéndum tiene una reserva de ley, que hay que votar una ley especial del procedimiento. Entonces vamos a hacer ese referéndum en caso de, sin la ley. Sin una ley, el Congreso lo va a hacer sí, en sostén de los a mí me da mucha risa cuando oigo... Hay que hacer otra ley para aprobar una ley. Me da mucha risa cuando se trata, a propósito del tema legislativo, cuando se habla del Código Penal, que hay quienes tienen la maravillosa idea de que eso se lleve a un referéndum. Ok, pero ¿con qué ley vamos a hacer el referéndum? Sin desperdicio sus observaciones. Asimismo, ¿con qué ley? Nos vamos a basar en los reglamentos. Además, los reglamentos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, tienen como objetivo principal es el funcionamiento de ambas entidades. Sí, la parte operativa, claro. No es focalizado a ser el sostén del juzgamiento de un juicio político, máxime cuando es la propia Constitución que dice tienen que aprobar una ley especial. Partiendo de ese hecho, es evidente que el Congreso está atrapado, no sabe qué hacer, quiso darle respuesta a la población en virtud de una investigación, pero ahora cuando ve la realidad, bueno, la legislatura, pero no va a pasar de ahí. No va a pasar eso dormirá el sueño eterno, claro que sí, y lo decíamos en esta misma semana pasada, decíamos hasta para tener mayor comprensión aún y salirnos un poco del aspecto técnico, el juicio político es lo más que se parece, por ejemplo, al Metro de Santo Domingo, para que se tenga una mejor comprensión. Explíquenos eso. Sí, porque no, bueno, ahí no entendí. Como marco de referencia tomo el Metro de Santo Domingo. La Constitución dice cómo se hace el juicio político. El Metro de Santo Domingo, simbólicamente, ¿cuál es su sostén? 2 rieles. Un riel que como marco de referencia pudiera ser la Cámara de Diputados, con sus 2 potestades, investigación y acusación. El otro riel del metro es el Senado, juzgamiento y destitución si hay lugar. ¿Correcto? Entonces, ese metro es el juicio político, va en trayecto. ¿Está regulado constitucionalmente? Sí. ¿Por el Congreso? Sí. ¿Lo puede llevar a cabo? Sí. Pero la Constitución le dice, regúleme ese procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué le dice? El que conduce ese metro hay que saber cuáles son las condiciones y las cualidades. Hay que decir a qué velocidad va el metro. Sí, para que no se... Hay que decir dónde se puede detener el metro. Hay que decir el viaje a dónde se detiene, cuando regresa. Entonces, esa es la regulación, el procedimiento. Imagínese usted el metro sin tener estas regulaciones, sin saberse nada de esto. Sencillamente un juicio político se maneja como marco de referencia, así, pero obviamente haciendo uso de estas herramientas que tienen un estirpe meramente constitucional. Doctor, cambiando de tema, para aprovechar el tiempo, en esta semana ha corrido fuertemente el rumor de que el Ministerio Público tiene QAP, un expediente, otro expediente, relativo a la investigación a pasados funcionarios del gobierno PLDista. Primero, ¿qué le parece la gestión del Ministerio Público en medio de los cuestionamientos que siempre que hay un expediente nuevo hace la oposición de que es un brazo político del gobierno? Bueno, en primer lugar, yo pienso que debería observar lo último, y es que cualquier situación que amerite una investigación de exfuncionario o funcionario actual, la responsabilidad del Ministerio Público es investigarla en honor a la verdad.
Y el deseo de la población dominicana es ese. Ese es el deber del Ministerio Público. Y si se producen las evidencias y las pruebas del lugar, pues imputar y hasta acusar formalmente y procurar justicia. En principio ese debe ser su rol, ese debe ser su accionar. Ahora, en cuanto a avance del Ministerio Público, como es natural, creo que tiene muchas sombras, tiene también muchas luces. Lo único es que el Ministerio Público debe fortalecerse más, debe de ampliar más el radio de investigación. No debe estar focalizado en una sola parte que le llaman persecución. En cualquier parte del mundo un Ministerio Público no solo persigue, también previene. Y en la República Dominicana el texto constitucional, el 169, le dice al Ministerio Público que tiene que llevar a cabo políticas públicas de Estado en contra de la criminalidad. Entonces, si no lo hace, primero no cumple con ese rol constitucional. En segundo lugar, no ayuda a mitigar o enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Yo pensaba que usted iba a decir que no solamente debería enfocarse en el pasado, sino también en el presente. Sí, no, claro. En su justa dimensión, usted lo terminó de decir. ¿Usted iba para allá? Claro que sí. Okay. Claro yo me desesperé. Sí. Claro que sí. Pero además, siendo justo, muchas veces el Ministerio Público no cuenta con los recursos económicos necesarios. Que hay que decirlo, y para investigar se requiere recursos. Entonces, pienso que ahí debe haber una iniciativa. ¿Se le exige demasiado al Ministerio Público? Siendo honesto. Siendo honesto, para todo lo que se le exige, se le asignan pocos recursos económicos. Hay una ley ahí que habla de un 2.66%. ¿Cuánto le asignan un presupuesto? El Poder Ejecutivo. Por lo menos designen una cantidad de un 50% para que el Congreso Nacional se anime y diga lo merece como cuerpo. No queremos Ministerio Público independiente. Si queremos Ministerio Público independiente, independientemente, valga la redundancia, de que constitucionalmente no lo sea, vamos a fortalecerlo. Claro. Ahora, los recursos económicos no lo es todo. También hay un aspecto interno del Ministerio Público de tecnificación, automatización, la carrera del Ministerio Público, que hay que fortalecerla porque tenemos miembros que todos los días arriesgan su vida y eso hay que verlo. El sistema penitenciario es un gran problema hoy día, la prisión preventiva, porque a veces decimos tenemos un problema con el sistema penitenciario, pero es el Ministerio Público que todos los días solicita prisión preventiva. Para todo el mundo. Para todo el mundo y para todos los casos. Doctor, ¿es independiente el Ministerio Público? En honor a la verdad, no. No. Sin lugar a duda, no. Constitucionalmente no lo es. Y en el ámbito práctico pongo en duda que lo sea, porque lo veo focalizado solamente en un carril procesal. Ahora, si se mueva a diferentes carriles, pudiésemos pensar que sí, pero no lo es. Si lo hace de aquí en adelante, pues lo creo. Ok, bueno, doctor. Gracias. Interesante conversar con usted, de verdad. Sí, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y siempre encantado. Bueno, me alegra. Pronto a devolver. Sí, tenemos que seguir porque se nos quedaron muchos temas. Ustedes no se muevan, que todavía tenemos más de El Repaso.